En el Estado de México, detuvieron a un líder del PRI. En Jalisco buscaban a una niña y encontraron a 5. Y en Michoacán atacaron a una mamá y a 3 menores de edad. Bienvenidos al Caporal del 11 de septiembre. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla justo en este momento son cámaras de videovigilancia baleadas en la zona norte de Culiacán, Sinaloa. Los daños fueron provocados la noche de ayer cuando policías recibieron llamadas de alerta advirtiendo de la presencia de hombres armados, quienes cuando huían ya del municipio se fueron disparando a estos equipos con el objetivo de evitar ser ubicados por policías. Los daños fueron provocados en 2 puntos de la capital de Sinaloa, uno en el Boulevard Elber, en la colonia Canaco, y otro en el cruce de los bulevares Orquídeas y José Limón. De hecho, apenas el gobierno del estado invirtió en cámaras de videovigilancia en Culiacán, luego de que grupos delincuenciales han estado disparando, han estado destrozándolos desde el año 2017 a la fecha. Obviamente todo con el objetivo de ser ubicados, de que no sean grabados mientras cometen justo sus fechorías. A propósito de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que invitó al gobernador saliente, el priista Quirino Ordaz, para ser embajador de México en España. Este anuncio lo hizo ayer en un evento público en Sinaloa, en donde hubo intercambio de elogios, y ya hoy lo confirmó finalmente mediante un comunicado. Lo felicitamos mucho por otra razón, presidente. La decisión que usted tomó para que la ONU, a través del convenio con la ONU, se pueda adquirir medicamento. Eso va a marcar una diferencia total. ¿Por qué? Porque hay mucha limitación de medicinas y ese esquema de usted va a permitir comprar barato y en abundancia. No va a faltar la medicina y eso es algo que es un reclamo permanente y constante de la gente, porque sabemos que se compraba mal y caro. Ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país. Y hablando de priistas, el líder del PRI en el municipio de Coacalco, Estado de México, Martín Muñoz, a quien ves en pantalla, él fue detenido la noche de ayer. De acuerdo con personal de la Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado de México realizó un operativo para inhibir a la delincuencia, cuando de pronto, justo Martín Muñoz, a bordo de una camioneta, intentó evadir los puntos de revisión, circulando a exceso de seguridad. Fue alcanzado por los agentes que tenían este operativo, estos puntos de revisión, y le pidieron que condujera despacio. Al encender de nuevo su camioneta, chocó contra un vehículo de los agentes y lesionó a un policía, motivo por el cual entonces el priista fue detenido, así como su acompañante, quien no ha sido identificado. Los trasladaron a la Fiscalía Regional de Texcoco por lesiones y daños a bienes, y también le aseguraron la camioneta, esta que estás viendo en pantalla, donde le encontraron un arma de fuego y 10 cartuchos útiles. Por cierto, Manuel Muñoz no solamente es líder municipal del PRI en Coacalco, también fue candidato suplente de David Sánchez Isidoro, a quien estás viendo en este momento, quien buscó la alcaldía en la pasada elección y, por cierto, ha impugnado el resultado de la elección para que se revise bien quién resultó vencedor de esa jornada. La noche del pasado jueves 9 de septiembre, Alexandra, una niña de 8 años de edad, salió de su casa para ir a la tienda, una tienda que estaba a la vuelta de su hogar. Ya no regresó. Esto ocurrió en Tlajomulco, Jalisco. La niña fue reportada como desaparecida y las autoridades giraron esta ficha de búsqueda que estás viendo. Las autoridades hicieron un mega operativo conformado por personal de la Unidad de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, por personal de la Unidad de Investigación de Delitos contra Mujeres y Delitos en Razón de Género, de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios, por agentes de las Fiscalías Ejecutiva, Regional y de Derechos Humanos, por policías de investigación,
por personal de Protección Civil y bomberos del estado de Jalisco, por el Escuadrón Canino de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco. En total fueron más de 200 elementos quienes hicieron recorridos a pie y también en vehículos. Hicieron búsquedas en 10 colonias, 100 fincas y en unidades del transporte público, según reportaron las mismas autoridades estatales. Ayer viernes, la niña fue encontrada. Esta es la fotografía compartida por las autoridades. La encontraron en una finca de la colonia Colinas del Roble. Llama la atención algo. Las autoridades buscaban a una niña y en el lugar encontraron a 5 menores de edad. Alexandra fue encontrada con otras 3 niñas y un niño. Los 5 estaban solos. Las autoridades están investigando cómo llegaron allí y quiénes son los padres de los otros 4 menores de edad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese municipio, en Tlajomulco en específico? La madrugada de ayer en el municipio de Juárez, en el estado de Nuevo León, fue encontrado el cuerpo de una persona identificada como Ricardo Jaime, vocalista del grupo La Nueva Marbella Colombiana. Fue encontrado en el kilómetro 20 de la carretera que comunica a Reynosa, Tamaulipas. Lo que pasó es verdaderamente preocupante y lo contó su hija, la hija de la víctima, de viva voz hace apenas unas horas. Nos marcaron para un evento unos 15 años, en los cuales el evento salió a la mera hora, no hubo tal contrato de por medio porque fue a la hora. Nos llaman, se comunican con mi papá, que es representante de la agrupación. Nos dicen que el grupo les quedó mal, que iba a ser en una quinta. A la mera hora nos cambian la quinta de Villa Juárez a Apodaca, que por cancelación de la quinta. Acudimos al evento. Al momento que llegamos todos, únicamente habían 5 personas, aproximadamente 5 o 6 personas, no recuerdo. Nos hincan, nos ponen a todos una pistola en la cabeza, nos desalojan de todas nuestras pertenencias, tales como carteras, celulares, cadenas, anillos, todo. Mi papá les pide que a mí no me hagan daño, les dice que por qué. A lo cual ellos le dicen que se callen, le pegan, lo amarran. A todos nos tenían hincados con una pistola en la cabeza, todos los músicos. Nos avientan a la alberca, nos piden aventarnos a la alberca y nos avientan. Amarran a mi papá, piden las llaves de las camionetas y se las llevan. Camioneta van blanca, se la llevan junto con mi papá. No sabíamos nada de mi papá hasta apenas ahora. Eso ocurrió ayer, jueves 9 de septiembre del 2021, a las entre 10:30 y 11 de la noche aproximadamente. Hasta hoy, viernes 10 de septiembre, cumpleaños de mi hermana más chiquita. Nos movimos a buscar, nos movimos a la quinta donde sucedieron los hechos, a lo cual recibimos una imagen donde nos dicen que mataron a una persona con las características de mi papá. El caso apenas está siendo investigado por las autoridades. Lamentablemente, del tema principal casi no existe información, como suele ser habitual en esos temas de alto impacto y principalmente, bueno, tanto en el país, pero principalmente en el estado de Michoacán, como justo ocurrió en Uruapan. Minutos antes de la medianoche de ayer, es decir, cerca de los primeros minutos de hoy, en la comunidad de Calzoncin, en un camino que comunica las comunidades de Toreo con El Bajo, una familia viajaba a bordo de una camioneta. Esta camioneta que estás viendo en pantalla, se trata de un camino de terracería. Viajaban a bordo una mujer identificada como Leticia, de entre 24 y 35 años de edad, y también 3 menores de edad. Al menos 2 eran los hijos de Leticia. Sorpresivamente, esta camioneta fue interceptada por hombres armados
quienes abrieron fuego en contra de la familia. Evidentemente, obviamente, la familia iba desarmada. En el lugar fueron asesinados la mujer, la mamá, sus 2 hijos de 2 años y de 12 años de edad. Y sobrevivió una menor de edad de 7 años de edad, quien resultó lesionada y tuvo que ser hospitalizada una vez que el vehículo fue encontrado y que se envió el reporte de lo ocurrido a la medianoche. Hasta este momento no hay ninguna autoridad que se haya pronunciado sobre este acontecimiento, que, como te digo, está confirmado. No han dicho quiénes fueron los agresores y sobre todo también cuál fue el motivo de la agresión en contra de esta familia. Estaré obviamente al pendiente de lo que tengan que informar, porque un ataque de estas características no puede pasar desapercibido. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos mañana con más información, pero hay anuncios importantes. A partir de lunes a viernes nos vemos a las 8 de la noche en Twitch. Así que se amplía nuevamente la oferta, retomo esta red social. Para quienes se les dificulta mucho encontrar el contenido en El Caporal, las entrevistas, los podcasts, Twitter, Facebook, o que no tenga tantas cuentas de redes sociales o no identifique los horarios, muy fácil. Entra a la página elcaporal.mx, la estás viendo en pantalla. Bueno, la primera y segunda campaña en cuanto a la... Ya está. Estás viendo en pantalla la página del caporal.mx y justo aquí abajo, además de que vas a encontrar artículos exclusivos para la página, aquí están todas mis cuentas de redes sociales. Aquí encuentras precisamente lo último de Twitch, lo último de YouTube, todo el contenido en un solo lugar. elcaporal.mx. Nos vemos mañana aquí en YouTube y como siempre no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Nos vemos.